estábamos comentando con Elena, que es profesora, Elena Blanco, de la Universidad, profesora de periodismo, Paco Terrón, que es periodista, estábamos comentando el fenómeno que habrá que meterle mano también a este tipo de formatos que ya no interesan a nadie. Ahora decía ella que han tenido un congreso en la universidad, en la facultad de periodismo, y claro, obligando a los alumnos, porque estaban en clase, y dice, no, nos vamos en vez de clase al congreso, pero ella dice, se lo ha dicho a los alumnos, da igual, pasa. O sea, la gente no vaya a los sitios a escuchar a nadie, porque además que decíamos, ¿no?, que tienen soportes, ya lo pueden ver por el móvil y tal, y la gente no sale a estas cosas, así que bueno, para otra vez intentaremos buscar otro tipo de formato, nos pondremos, no sé, en algún... yo creo que no debemos de renunciar a la cercanía, ¿no? No, eso por supuesto. No sé, estaré un poco antigua. No, también me gusta, por supuesto. Pero creo que es importante. Sí, pero que, yo qué sé, da un poco, parece como desangela un poco, no sé, mira que, bueno, comentábamos esta mañana, a Cristina la ha entrevistado en Canal Sur, se ha dicho en la SER, que lo he escuchado yo, ya, pero aún así, la gente no... Bueno, ya está, no pasa nada, aquí estamos, los que estamos estupendo todo y... Bueno, eran 4, ni siquiera ha venido una de las que formaba parte de la mesa, Tere Santo, pobrecita, que además un ratillo muy apuradísima, pues la madre se la ha puesto enferma y ha tirado para el hospital, y bueno, era estupendo contar con ella. Entonces me dice Cristina, bueno, ¿tú te quedas sentada? Bueno, pues yo me quedo sentada aquí, para que no se vea el hueco, que queda muy raro, y puedo participar. Bueno, en principio yo lo que iba a hacer era presentar, y bueno, dar la bienvenida, como siempre, como ayer también, como todos los días haremos, en nombre de la Asociación Miguel Romero Osteo. Ayer estuvimos hablando de periodismo y de comunicación, y hablábamos de periodismo diciendo que es fundamental a la hora de informar y de garantizar sobre todo la libertad de expresión, ¿no? Una información que sea objetiva, que sea imparcial, que sea verificable. Y hablamos de la diferencia con la comunicación, así que yo, que siempre me he considerado comunicadora, ellos tres son periodistas, pues estupendo el contraste. Para mí la comunicación, además de informar, tiene mucho entretenimiento y tiene mucho de educación, educacionado, educativo. Ojalá, hay veces que no se cumple, pero yo por lo menos me ha parecido siempre que era importante. Lo que está claro es que las audiencias no confían en los medios de comunicación. Los medios de comunicación, nerviosos, pues buscan soluciones a veces rápidas y sobre todo basadas en controversias y en confrontaciones, pero es verdad que escasea la calidad de muchos contenidos. Se habla incluso de fatiga de noticias, un fenómeno que se habla de la fatiga, el cansancio de la noticia. Pero bueno, esta tarde, esta mesa va a intentar hablar del periodismo desde dentro, porque no puede haber buenos medios de comunicación y buenos contenidos si hay precariedad laboral, si hay salarios bajos, si hay una formación deficiente del profesional, etc. Así que de todo eso hablaremos esta tarde, y es bonito porque nosotros que estamos acostumbrados a ser los que miramos, a conocer, a preguntar a los demás, pues hoy haremos el ejercicio a la inversa, ¿no? Nos miraremos desde y por dentro y seréis vosotros los que vais a saber qué piensan los periodistas, ¿no? Cómo trabajan, cómo viven el momento actual y qué tienen que contarnos. Ahora Cristina, yo tengo que presentar a Cristina Mena, que iba a ser la moderadora, porque a Elena y a Paco los presentará ella. Cristina es doctora en periodismo, ha trabajado en distintos medios, en Europa Press, en Radio Nacional, en Sur, y en Canal Sur está desde el 2001. Ha llevado deporte informativo, tiene en su haber la maravillosa excepcionalidad, que ojalá ya no lo sea, de hacer el primer programa de deporte de mujeres feministas y sobre el deporte femenino, que se llamó A por Todas. Y ya está, agradecer en nombre de la Asociación Miguel Romero Osteo y su presidente Rafael Torán y todo el equipo que trabaja en este tipo de actividades, en el otoño de Miguel Romero Osteo, a todos los que estáis, a todas las que estáis, y los que nos veáis por las redes, pues estupendo. Y recordar, antes de terminar, o sea, al final lo haremos también, pero que todavía hay varias mesas más, el 17, el 19 y el 21. Luego las diremos, pero yo le doy la palabra ya a Cristina Mena, que es la que va a dirigir y a llevar esta estupenda mesa.
Muchas gracias a Inmaculada Jabato, compañera, ex compañera de Canal Sur. Muchas gracias también a la Asociación Miguel Romero Esteo por contar conmigo y gracias sobre todo a Elena Blanco y a Paco Terrón por acompañarnos esta tarde. Elena Blanco, para mí, la gran profesora que he tenido en la Facultad de Ciencias de la Información de Málaga, y siguen pudiendo contar con ella, periodista, vinculada siempre a la prensa escrita habitualmente y además flamante presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga. Y Paco Terrón, también compañero de Canal Sur y presidente del Sindicato de Periodistas. Secretario general. Secretario general. Las fuentes. Es más o menos que presidente. Más que presidente. Las fuentes son los todos. No tenemos presidente. Pues entonces, El máximo. Secretario general como máximo cargo del Sindicato de Periodistas de Andalucía. Bueno, vamos a hablar de lo que nunca se debe hablar, de los periodistas, ¿no? Porque siempre nos han enseñado en las facultades que el periodista no es noticia. Pero si el periodismo está en crisis, porque el periodista está en crisis. Siempre se habla de que si los avances tecnológicos, que si la irrupción de otro tipo de medios, como es en el caso ahora de las redes sociales, nos colocan en una encrucijada, pero es que ahora estamos hablando de esa encrucijada más que nunca, porque nos ponemos delante de un ordenador, abrimos ChatOpenAI y le decimos escríbeme un texto con estas características de 2000 palabras y nos lo escribe una inteligencia artificial. Entonces, realmente ahora estamos no en una encrucijada. Yo creo que el periodista está en un abismo, que si damos un pasito hacia adelante nos caemos y tenemos que hacer algo con nuestra profesión. ¿Creéis, Elena, creéis, Paco, que el periodismo y el periodista está en el momento realmente de más peligro de toda su historia? Bueno, Elena. Bueno, primero quiero agradecer que me hayáis invitado a estar aquí. Lógicamente, hablar de periodismo es lo que a mí me gusta, aunque normalmente no hablemos de ello, pero es lo que me gusta y me encanta tener la oportunidad de hacerlo. El periodismo siempre ha estado en crisis. Esto es una detrás de otra. Cuando no viene una cosa, viene otra. Bien, es verdad que ahora las circunstancias pues son... Bueno, hay muchas circunstancias, pero paradójicamente estamos en un momento también en el que el periodismo es más necesario que nunca. El periodismo de calidad para luchar con todos los problemas que está originando la inteligencia artificial, que luego hablaremos de ella si llega el caso. Problemas como la desinformación, todo el tema de contenidos falsos, etc. La primera línea de combate, no me gusta el símil de la guerra con todo lo que está pasando, pero bueno, es el periodismo de calidad. Por tanto, los periodistas son más necesarios que nunca para luchar contra ese fenómeno, contra ese desorden de la información que hay actualmente originado por las redes sociales, sobre todo porque desinformación, noticia falsa, ha habido siempre, eso está ahí, ¿no? Lo que pasa es que ahora el efecto de esas noticias pues, se potencia muchísimo con la distribución masiva a través de las redes sociales. Además, la mentira, ya se sabe, viaja mucho más rápido que la verdad. Entonces, hay muchos problemas, que sin duda vamos a hablar ahora de ellos, pero también estamos en un momento que si sabemos aprovecharlo, yo creo que, y sabemos convencer a la sociedad de que el periodismo es más necesario que nunca, recuperamos la credibilidad de los ciudadanos, vamos a estar en un buen momento, creo. ¿Tú crees, Paco, que vivimos el peor momento de nuestra historia? Probablemente sí, pero no el periodismo. Y cuando estábamos hablando, bueno, aquí podríamos tirarnos horas y horas hablando porque es un tema permanente en nuestra profesión y en nuestro trabajo diario. Yo quisiera recordar dos momentos que son, uno, en el año que creamos el sindicato, que fue cuando también en un congreso en Sevilla de todas las asociaciones de prensa de Andalucía, y aprobamos dos resoluciones muy importantes, una hacer un colegio y otra hacer un sindicato. Al año siguiente teníamos ya en marcha el sindicato. Y en los debates previos y en todo lo que hablábamos, todas las valoraciones que hacíamos, siempre había una constante, y era la precariedad que teníamos en ese momento y que nos estaba abocando pues, a salarios. Bueno, si miro ahora lo que reivindicábamos en aquel momento, pues veo que ha pasado el tiempo y no hemos avanzado apenas. Ese fue el momento. Bueno,
de esa radiografía que hicimos, que dio lugar al nacimiento del sindicato, hubo luego, hay otro momento que me quedaría con él, que es la última encuesta que hicimos, que fue hace 2 años, al final del COVID, ya terminando, y daba como resultado que casi el 40% de la profesión está en precario o en paro. Y que además casi la mitad no pertenecen a ninguna asociación, a ningún colegio, ni a ningún sindicato. Digo, el sindicato de periodistas u otros sindicatos, no están sindicados. Esto en cuanto a la radiografía de la profesión. Y dando un paso más allá, quiero recordar otro momento que fue, de esto hace 1 año, fue en una facultad de comunicación de una ciudad andaluza y había una mesa redonda en la que participaban, pues bueno, era una jornada de periodismo y entonces se había invitado a los principales directores y redactores jefes de los principales medios. Y bueno, el asunto comenzó con una pregunta al público, que eran alumnos de la facultad. ¿Quién ha comprado hoy el periódico? No levantó la mano nadie, bueno, sí, un profesor. ¿Quién ha escuchado esta mañana la radio? 2, me parece que la levantaron, de un auditorio enorme. Y esa fue la tónica. Entonces, como que en un momento dado la gente, yo no estaba en la mesa, estaba fuera observando, pero me veía reflejado allí en ellos. Estaban como diciendo, bueno, si la sociedad no se informa no podremos avanzar, la democracia no puede subsistir sin periodismo, y no había reacción por parte del público, no, era un público aparentemente apático. Pero en un momento dado, uno de los profesores, que estaba ahí un poco incómodo, dijo, bueno, aquel corrillo que se ha formado allí al final, y dijo, bueno, por favor, ¿qué estáis hablando? Y se levantó uno de ellos y dijo, no es que no nos interese nada lo que ustedes, no es que no nos interese el periodismo, ni nos interese estar informados. Claro que nos interesa estar informados. Lo que ocurre es que no nos interesa nada lo que ustedes nos cuentan. Y entonces esto apunta directamente a lo que creo que a poco que nos movamos o podamos ver la tele o la prensa o movernos un poco por la calle, es que hay una gran crisis de los medios, hay una profunda crisis de credibilidad de los medios y si la gente no encuentra respuestas o cree por bulos, por desinformación, porque los medios han cometido y los periodistas hemos cometido pecados graves, si la gente no cree en ese sistema de medios, se va a buscar otras formas de enterarse, que suele ser los líderes de opinión, aquello de llamo a mi hermano que me lo explique y me lo cuente, porque yo de esto no entiendo mucho, o me lo ha dicho el teléfono, que es lo último que oí a mi peluquero. Me dijo, me contó una cosa y le digo, oye, eso no es verdad. Y dice, pero si ¿dónde lo has leído? Y dice, en el teléfono. Lo has leído en el teléfono. Hay un montón de gente que se informa de esa manera. ¿Qué ha ocurrido en todo este tiempo? Antes había un sistema de medios que era, bueno, pues con una cierta estructura, una credibilidad, pero poco a poco empezaron, de esto ya tendremos ocasión, creo, de hablar más adelante, no me quiero enrollar mucho, pero ha habido un proceso de degradación del sistema de medios porque tienen un problema económico que todavía no han resuelto. Tienen una crisis económica tremenda, es general, es general porque se junta una crisis tecnológica con una crisis económica y sobre todo una crisis de credibilidad. Entonces, van a tardar los medios en resolver ese asunto. Y mientras tanto, pues nos queda, bueno, ya hablar, espero que tengamos ocasión de hablar de esto, el sistema de medios, yo creo que está viviendo una auténtica mutación. Claro. Hay nuevos sistemas, nuevos medios emergentes, pero ya hablaremos más. Una cosa es la crisis de los medios de comunicación en sí mismos, de los medios de comunicación tradicionales, la irrupción de las redes sociales, pero esa crisis se retroalimenta o incluso procede de la propia crisis de la profesión, que es lo que también apuntaba Elena y lo que yo creo que también podemos profundizar un poco más esta mañana. Mucha gente no sabe que los periodistas, el 40% que está apuntando tú aproximadamente, no tienen contrato. Se tienen que pagar ellos su propio autónomo. Son falsos autónomos, ¿no, Elena?
También estaba mirando datos, a ver, se estima unos 75.000 autónomos dentro de la profesión periodística, no todos titulados, y sabéis que también otro problema de esto es el intrusismo, pero declarados como autónomos. Es una barbaridad, es una cifra tremenda, ¿no? Y además, la mayoría, bueno, los autónomos son los famosos freelance, que queda como muy bonito, muy romántico, ¿no? Romántico, yo soy freelance. Me voy a la guerra, me voy a la franja de la gafa y lo cuento desde allí. Y lo cuento desde allí. Entonces, la mayoría, no me acuerdo del 70 y tantos por ciento, lo tengo por aquí, pero tampoco hacen falta datos concretos, pero en torno al 70 y tantos por ciento son compañeros que no han conseguido un puesto de trabajo. Muchos salen, bueno, pensando que todavía se puede escribir en medios, ya los medios, la verdad es que laboralmente no tienen el peso que tuvieron, hay muchos más periodistas en gabinetes de comunicación y en otro tipo que en los medios, pero bueno, la mayoría han acudido a ser autónomos porque les gusta la profesión, les encanta y la única forma de hacer algo relacionado con el periodismo es ser autónomo. Esa cantidad, si la comparamos con Europa, la media en Europa, es parecida. Hay muchísimos periodistas autónomos, pero la mayoría lo hacen porque, bueno, tienen más libertad, pueden hacer otro tipo de cosas, no porque no consigan trabajos. Por ese motivo creo que era un 22% así, o sea que la diferencia es abismal. Aquí hay un problema de empleo tremendo. Y además, bueno, tú sabrás más de esto que yo, pero los autónomos no tienen ningún tipo o sea, legalmente ningún tipo de subsidio, después les queda claro, paro, no tienen unas vacaciones pagadas, etc. ¿no? Cobran a la pieza, trabajan 24 horas los 365 días del año, porque el día que no mandan una pieza por la que suelen pagar 100 o 130 euros, ya si estás en la guerra, este tipo de cosas se pagan mejor, ¿no? Pero otro tipo de información, el sueldo medio de un autónomo está en 1.000, 1.300 euros. Luego tienes que pagar la cuota de autónomo, que siempre es la misma, no tienen la cuota en función de lo que hayan generado, en fin. Y luego vivir. Y luego vivir. O sea, es que la situación de precariedad laboral de la profesión es tremenda. ¿Y eso a qué afecta? Afecta a la libertad de expresión. O sea, un periodista que no tiene posibilidades de vivir con dignidad va a buscar otro tipo de trabajo, va a intentar, si cobra la pieza, pues hacer a lo mejor 3 piezas en vez de hacer una bien hecha. En fin, todo ese tipo de cosas afecta también a la calidad del periodismo y consecuentemente a la credibilidad del periodismo, ¿no? Porque bueno, se dan noticias sin fuentes suficientes, en fin, un tipo de acciones, ¿no? que se derivan de ahí que son muy preocupantes, ¿no? El problema está en eso, en la precariedad laboral. Para mí, aparte de lo que ha señalado Paco, también importantísimo la situación de afrenta a los periodistas, ¿no? El hecho de que, bueno, lo hemos visto todo, que también es un atentado contra la libertad de prensa, las ruedas de prensa sin pregunta, condicionar la entrada de compañeros en ciertos actos porque políticamente el medio no les gusta quien ha hecho ese tipo de cosas, en fin, se están dando una cantidad de hechos que son verdaderamente importantes y que al final yo creo que cortan tu forma de trabajar, tu día a día, ¿no? Y esto hay que ponerle pie en pared. Los periodistas tenemos un problema y es que somos muy individualistas. O sea, convencerles de lo bueno que es estar en una asociación, en un colectivo periodístico, es difícil. Y no nos damos cuenta que si no somos nosotros los que nos defendemos, nunca nos van a defender. A una empresa le interesa mucho más un autónomo que una persona en plantilla. O sea, de 1.300 euros más todos los seguros sociales, ¿no? Todo eso al final pues, sería el doble de coste. Por lo cual ellos están encantados. Y los sindicatos, mejorando lo presente, que este sindicato sí se ocupa del tema de los periodistas, tradicionalmente, ¿por qué hay tan pocos periodistas en los sindicatos? Porque nunca se han ocupado del problema de los periodistas, de las situaciones, o sea, de lo mal que se ha pagado siempre, todo este tipo de cosas, no lo han hecho. ¿Por qué? ¿Miedo a la represalia de los medios? No lo sé. Pero ha sido un sector por el que muchos sindicatos,
refiero al sindicato de periodistas que nace precisamente para esto, han pasado de perfil con el problema. Y tenemos que darnos cuenta que si no nos unimos, no hacemos cosas unidas, no defendemos la importancia del periodismo en una sociedad democrática, nadie va a venir a ayudarnos. Eso... De hecho, la Asociación de la Prensa pues, organiza la carrera de la prensa, por ejemplo, el Día de la Libertad de Prensa. Nunca se ha hecho una convocatoria en el sindicato mayoritario, ni siquiera para festejar un día señalado, como por ejemplo el de la libertad de prensa. Pero claro, toda esa precariedad que tú reflejas deteriora los contenidos. Recuerdo una frase que tú nos dijiste en clase una vez, no te echa a temblar, que buena, vale. pero que a mí me marcó porque me define como ser un periodista. Dijiste, sí, contándonos pues, lo que había sido tu ejercicio, que era lo que nos gustaba de tus clases, que nos situabas en la realidad, no era el terreno de lo teórico, sino de lo que de verdad queríamos escuchar. Que si tú estabas en un despacho con un político, un empresario o alguien y te quedabas solo, pues tú como periodista tenías la obligación de bichear un poco y de leer los papeles. Pero eso fue real, eso fue una anécdota con Pedro Aparicio, cuando era alcalde, que bueno, yo fui a hacer una entrevista y me recibió en su despacho y en un momento dado se levantó, lo llamaron de la secretaría y se fue. Yo, es algo innato en un periodista, la curiosidad. Lógicamente, si vas a utilizar algo de eso, sí ya tienes hay que ponerlo de alguna... O decir, oye, he visto que está esto aquí. Y de hecho, bueno, saqué otra noticia de allí, ¿no? Por curiosa, me vino bien. Me refería sobre todo a que el periodista tiene que ser curioso. No se puede quedar con lo que le dan, porque lo que le dan las fuentes normalmente son fuentes interesadas, aunque sea algo positivo para la sociedad. Hay que buscar cuando hay una rueda de prensa y te cuentan, oye, pues hemos hecho esto, vale, pero vamos a mirar también detrás, ¿qué es lo que nos ha hecho? En fin, para lo otro no hace falta periodista, para que te den comunicado escrito y tú lo lleves a la redacción. No, el periodista tiene que ser curioso, tiene que preguntar las cosas incómodas que no quieren contar normalmente, ¿no? A eso iba, ¿no? A que tiene que ser molesto en el sentido bueno de la palabra. Sí. Pero con claro, la educación... no podemos ser molestos si no tenemos ni con qué sostenernos, ¿no? Que es un poco el problema. Claro. Un apunte sobre la precariedad. Ayer tuvimos una reunión telemática con un compañero que lo acaban de despedir después de 15 años como autónomo. Como falso autónomo, entiendo. Claro. Eso ya lo dirá un juzgado, o no. Pero la situación era que no era plantilla y por tanto la empresa lo trata como si fuera otra empresa. El estatus jurídico es de una empresa. Y claro, la inmensa mayoría de los autónomos y de los freelance no es porque quieran hacer periodismo de verdad auténtico y luego en realidad un autónomo es aquel que busca noticias y cuando las tiene las vende al mejor comprador. Eso es un autónomo y eso es un freelance. Lo otro es otra cosa, lo otro es una forma subrepticia que tienen determinadas empresas, casi todas, de tener mano de obra barata. Y por otro lado, hay otros que se hacen autónomos pues porque en realidad es una forma de autoempleo precario siempre. Y ahora que habéis dicho lo de esto de los sindicatos, yo no criticaré nunca a ningún sindicato, creo que cada uno hacemos lo que podemos, pero sí insisto siempre a toda la gente, tanto cuando hablamos en las facultades como cuando hablamos con gente, periodistas, sobre todo los jóvenes, les decimos, tenéis que estar sindicados en el sindicato que sea, que después además quieres estar en un colegio, en una asociación, vale, perfecto, pero tenéis que estar sindicados todos, esto debería ser norma, todos los trabajadores deberíamos estar sindicados, pero los periodistas más porque la situación es aún más precaria. Bueno, yo diría equivalente a la de los camareros o a la de los repartidores de globo. Los camareros ganan más que un periodista, ¿no? Probablemente, sí. Entonces, la única manera de cambiar el estatus jurídico y la consideración laboral y profesional de los periodistas y de las periodistas es la sindicación. ¿Y por qué? Alguna vez me han preguntado, ¿por qué hay que estar en un sindicato? ¿Por qué os sindicasteis? ¿Por qué creasteis el sindicato? Y la respuesta es muy sencilla. Cuando hay un problema de algún compañero podemos hacer, no sé, una convocatoria pública, hacer una concentración, podemos sacar un comunicado diciendo que fulanito incumple o lo que sea. Vale. Pero los sindicatos tienen capacidad jurídica, que son pieza básica en la Constitución española, tienen capacidad para firmar convenios
que son normas de obligado cumplimiento y, por tanto, tienen rango de ley. Y cualquier condición que se pacte o se firme en la empresa, eso luego es reivindicable en los tribunales. ¿Y qué pasa con los autónomos? Porque están fuera del engranaje. Están fuera del engranaje. Desde la Federación de Sindicatos de Periodistas, junto con aquello que se llamó el FOC, donde estábamos, era la Federación de Organizaciones, no, Foro de Organizaciones de Periodistas, estábamos los sindicatos de periodistas, comisiones obreras, UGT, la FAPE y en aquel momento estaba el Colegio de Periodistas de Cataluña y no sé si estaba ya el de Galicia. Planteamos una ley de derechos laborales de los periodistas, donde se contemplara también la figura de los autónomos. Aquello no prosperó, pues porque no se consideró, porque se dijo que como habíamos presentado también un proyecto de estatuto profesional para digamos, regular la profesión de alguna manera y que esto no fuera la ley de la selva, pues aquello se aplazó, esa ley de los derechos laborales, y quedó para debatirse con el estatuto. El estatuto entró en el Congreso, creo recordar que en 2002, y hubo una especie de, bueno, revuelta o algo así, ¿no? Es un poco exagerado, pero hubo editoriales de todos los medios conjuntamente en contra de aquel estatuto profesional. Presionaron tanto que la FAPE en aquel momento convocó una asamblea en Santander, se salió del foro y se dirigió a los grupos políticos y al gobierno diciéndoles que ellos no estaban de acuerdo con ese estatuto. El resultado fue que terminó la legislatura, creo que recordar que fue la primera de Zapatero, y se llegó a discutir en comisiones, pero no se llegó a debatir. Y aquello decayó, y desde entonces nunca más se ha vuelto. Más o menos vinieron a decir, pónganse ustedes de acuerdo en la profesión periodística, y cuando estén de acuerdo vienen con una propuesta y la contemplaremos. Y desde entonces hasta aquí estamos en esta situación. Y este es el panorama ahora mismo. Hay de profunda división, hay falta de implicación de mucha gente. Yo diría que cada vez se implica más la gente y que la gente que está, cuando ve la realidad, que es cruda, porque los primeros años empiezas con, bueno, una cierta ilusión, quieres cambiar el mundo a través del periodismo y hacer un Watergate en tu ciudad o donde vivas, pero luego te das cuenta de que pues ya quieres organizarte un poco la vida, tener una casa, una familia, ir de vacaciones de vez en cuando con una cierta soltura, y ves que no, y entonces la gente empieza a abandonar la profesión aproximadamente por los 30 años o por ahí. He hablado de más. No, por ampliar un poco, ¿no?, la conversación, además, bueno, por supuesto, está invitado a participar, que no sea, ¿no?, que no solamente de este lado, aprovechando que somos poquitos podemos escucharnos. Pero quizás yo un poco haciendo una abogada del diablo, ¿no?, como escuchaba hablar a vosotros de la profesión como tal, estaba pensando que partíamos de la base, o partimos de la preocupación de por qué los medios han perdido tanta credibilidad y tanta confianza, ¿no?, la gente en ellos. La credibilidad no se ha perdido en la confianza porque el trabajador o trabajadora no tenga unas buenas condiciones laborales, porque eso la gente no lo sabe. No, pero influye, ¿no? Claro. Claro, pero influye. Sí, pero... Vale, yo no escribo lo que quiero. Claro. Bueno, pero para llegar ahí, para llegar a que tú ahora nos escribas lo que quieres, venimos de atrás. O sea, quiero decir, ¿cómo se ha ido forjando esa situación en la que tú ya no puedes contestar ni decir lo que piensas? Pregunto. No, pero esa precariedad laboral, por ejemplo, antes una redacción de un medio tenía X trabajadores. Sí. Desde COVID para acá se han despedido muchísimos, algunos medios tal. El trabajo que antes hacían, pon 10 personas, ahora lo hacen 3. Sí, pero la gente no te dice... Entonces no puedes hacer bien ese trabajo. Sí, Elena, pero la gente no dice solo que haya poca calidad, que bueno, explicaría lo que tú dices, sí, la cantidad de trabajadores. Pero eso ya... Hablan de poca credibilidad, no, de pero eso ya cuando tú ves una noticia mal elaborada, sin contrastar, que luego tienes que rectificar, etc., eso ya empiezas a perder credibilidad. Y luego también hay una mala praxis de muchos compañeros que, sobre todo yo creo que, no sé, cualquier tertulia de esta, ¿no?, el periodista, lo primero que nos enseña en la facultad es a ser objetivo, cosa que no existe, pero sí ser buen profesional. Y tienes que tener unos principios que son los mismos de siempre, porque los formatos, todo eso ha cambiado muchísimo, pero los principios del periodismo son lo que son. La verdad, ante todo, y la búsqueda de la verdad con todos los ingredientes que tenemos. Cuando eso se deja de hacer, pues lógicamente afecta, ¿no?
Y cuando tú vas a ver una tertulia, oyes una tertulia y tal, y ya sabes que el periodista X va a decir A, el otro va a decir B, ¿sabes? Eso también les resta mucho. El periodismo no es eso, ni mucho menos. Y la mayoría de los periodistas que trabajan actualmente en todos los medios de comunicación, los periodistas de a pie, no los que salen en esas tertulias que hacen tantísimo daño, son personas profesionales que trabajan muy bien. Lo que pasa es que tienen que hacer a lo mejor pues 3 o 4 piezas al día, cuando antes trabajaban buscaban fuentes, buscaban temas propios para diferenciar la agenda, que no todos los periódicos salieran con las mismas noticias. Todo eso se ha ido degradando, pues, entre otras razones, sin duda, por esa situación de precariedad laboral total que hay y que no hay visos de que de momento se vaya a solucionar, ¿no? Yo creo que es fundamental lo que ha dicho Paco, que tenemos que estar unidos para reivindicar todo ese tipo de cosas. Pero sobre todo, para que eso suceda, hay que convencer a todos los ciudadanos de que el periodismo es necesario. Que sin periodismo, es una frase manida, no hay democracia, es que es verdad. Es el escudo de la democracia. Totalmente, es que es verdad, es que si tú no cuentas lo que está pasando realmente, etcétera, pues todo se puede. Y ahora con todo el fenómeno de la desinformación, con tantísimos algoritmos por ahí pululando para ir contra este, contra el otro, contra tal, la situación es tremenda y tienen que ser los periodistas los primeros que estén ahí, en esa primera línea. Y luego también, otra cosa muy importante que yo creo que es fundamental para cambiar, para revertir esta situación y que el ciudadano conozca el trabajo del periodista a fondo, es la educación mediática en los colegios. O sea, hoy día la formación en medios es fundamental. Que un ciudadano, tanto los niños como las personas mayores que son más vulnerables, que un ciudadano sepa que cuando le llega la noticia del WhatsApp, tal, sepa ver qué elementos hay y los distinga para saber si eso que está leyendo es cierto o no es cierto. Eso es fundamental. Y eso hay que... Pero ¿qué ha pasado con la alfabetización? Porque esta es una de las recomendaciones que hace la UNESCO siempre. Sí, hay sí. que alfabetizar a la población. Es decir, la gente tiene que saber distinguir lo que es una noticia, lo que es información fiable, Y lo que no. teniendo en cuenta quiénes son las fuentes y los elementos básicos que tiene una información, que es que esté contrastada, que cite la fuente, Que esté firmada. esto y que esté firmada, entre otras cosas. Entonces, cuando eso no existe y la gente le da la misma importancia a un bulo que le cuenta el vecino que a lo que está viendo en un medio serio, pues ahí hay un problema. Entonces, hay que explicar por activa y por pasiva que la información es necesaria, cuáles son los elementos básicos mínimos que tiene que tener una información. Y además que la información cuesta dinero, no es gratuita. Si te la dan gratuita es a cambio de algo. Puede ser a cambio de tus datos, a cambio de cambiarte a ti las ideas o simplemente cambiarte una tendencia política o que contribuya a derrocar un gobierno. Esos son los grandes riesgos. Y por eso la UNESCO siempre insiste en que es fundamental para la democracia que se desarrollen los programas de alfabetización mediática. Pero hemos asistido, han desaparecido, bueno, sé que la Asociación de la Prensa de Málaga tiene un programa, pero está patrocinado, si entiendo bien, por una fundación privada, no por las administraciones. Hay parte, que no, la hubo, la Junta de Andalucía tuvo. Un esfuerzo pequeño, pero ahí están entrando con mucho trabajo, pero están entrando. Sí. Las administraciones. Entre la Diputación, en el caso de Málaga, Ayuntamiento, y la Junta de Andalucía también el programa de Desenreda con todas las asociaciones y el colegio. Pero bueno, son 60 centros en toda Andalucía, que ¿cuántos colegios hay en Andalucía? No sé. 60 centros, un curso a una clase, claro, porque tú no puedes tener, por lo cual es algo muy incipiente. Pero bueno, por lo menos lo suyo es que haya una asignatura en el currículum educativo, eso es fundamental. Y es fundamental saber que la información cuesta dinero, porque conseguir buena información es caro, no es barato, no es llegar y coger un papel por ahí y copiar lo que te dicen, o ir a una rueda de prensa y repetir como un papagayo, que es lo que estamos haciendo la mayor parte de los medios de comunicación. Pero porque antes, Paco, porque antes, o vamos, cuando hace muchos años, la prensa, los medios de comunicación contaban lo que el periodista o la periodista generaba. Es decir, a ti te llegaba una convocatoria de algo, como ha dicho Elena, y tú salías a buscar el reportaje. Hay hoy una cosa, yo qué sé, van a pintar la Alameda, ay, pues venga, vamos a llegar hasta que vaya uno con la móvil, a ver,
Ahora no, ahora la gente corta y pega y transmite. Y sobre todo hay mucho vocero y vocera. Se cuenta lo que los partidos políticos, lo que los gobiernos, instituciones y tal quieren que cuenten. Eso es Y tremendo. Bueno, eso todo. en televisión lo sabéis perfectamente. Claro, sabemos, o sea, la hay un- imagen claro. que tienes que dar, todo eso. Los se medios, dirige, los ¿no? minutos. No, pues tú empiezas el minutado. Es que Caransu, pues le has dado más minutos a este. O sea, están todos al servicio. O sea, yo pienso que los medios de comunicación, en general, se han rendido a la política demasiado. Y los Se han profesionales, rendido los porque profesionales- no ingresan Bueno, dinero. Bueno, la razón la estamos analizando ahora, y pero la, que es y un la- hecho. y la publicidad institucional es muy Claro, importante. entonces es un hecho que la gente no se fía porque dice, este me lo ha contado porque Ya. este medio Claro. es de Pero fulanito. el propio periodista está orgulloso de estar polarizado hoy en día, No, porque pero antes a lo no. mejor, Yo eso no- es que a lo mejor tú hacías referencia a una tertulia, antes si se circunscribía más ese intrusismo o ese periodismo de bandera en deportes. Pero para mí no son periodistas, para Pero mí ahora- eso es otra cosa. Sí, pues porque tú eres, claro, tú formas Bueno, pero van en eso, como pero periodistas, si ¿no? lo A ves, esa claro. tertulia. Sí, no, no, y los ciudadanos lo perciben como periodistas. Deberíamos empezar a diferenciar entre periodistas y periodismo, que son cosas distintas. Y ponerse Sí, periodista sí, delante de un periodista. micrófono. Rafa, ¿tú querías preguntar algo? Bueno, porque estaba entrando ahora en un tema, era por abrir un poco el asunto. Yo no soy del gremio, tengo muchísimo desconocimiento y por lo tanto... Tú has dicho antes una cosa que has dicho, yo no escribo lo que quiero. Vamos, Entonces, quería decir en sentido genérico, Sí, bien. no título personal. ¿Quién? No, vale, pero ¿quién o qué lo impide? Una pregunta que yo como lector únicamente hago, ¿no? Es decir, ¿quién o qué lo impide? Pues tu jefe o tu Bien. jefa. Bueno, vamos a ver eso un poco. Bueno, yo- Que te dice que abajo la Vale, torre y yo creo- abajo la torre. no se puede simplificar tanto. Esto, Cristina, debería no tener una explicación, porque me parece... Claro, sí, es como un titular que se... ¿Pero a qué te refieres? Tú la has Claro. sensacionalista. que tú no Ahora vamos a eliges. entrar en otra cosa. Ah, pues yo lo he dicho, en la campaña municipal, Sí. pues los medios tenían la orden de que no podían llamar a Francisco La Torre, Francisco Sinopaco. Sí. No, Eso lo porque dije eso lo yo. ponen. Y es un desahucio, sí, hombre, como que no. Pero A un eso es desahucio anecdótico. llamarle a lo que sea eso, a un desahucio. A un desahucio. Quiere decir que tú, a los periodistas, a las periodistas, hoy día, o sea, hay muchísima presión política. Y eso lo sabe. De la presión, la presión política existe porque dependemos, o los medios, yo no, los medios dependen principalmente de la publicidad institucional. Y entonces Pero- se da muchísimo dinero. Tenemos el ejemplo en Francia, que en este caso yo creo que sería algo a imitar. Francia da dinero a los medios de comunicación, El Estado. el Estado, pero además en función de tirada, o sea, con unos criterios transparentes. Y se publica, pues Le Monde recibe X, eso es lo que se debía Nunca decir. por afinidad política. Nunca, como nunca, ocurre. nunca. Claro, ese es el problema, Ese que es el problema. ¿no? Nosotros no decidimos, que lo que la gente no sabe en casa muchas veces, los temas de los que escribimos, El orden, los los temas de los que contenidos, hablamos. claro, A Pero yo te quería nosotros hacer un nos matiz dicen, porque a lo mejor no se ha entendido bien. o no escribes de lo que quieres. Exactamente, es que no es lo mismo que te Claro. corrijan a ti algo, tu pieza es tuya, tu información es tuya. Y eso es sagrado. Vamos, sería Sí, sí. gravísimo que alguien te dijera no puedes, esto lo tienes que cambiar o no lo puedes decir así. Y si te lo dicen, no lo Que firmes. se dan dependiendo del grado de precariedad, de la duración del contrato del que está trabajando, está todo relacionado. Pero ¿verdad que entronca esto que estamos hablando de las presiones políticas o económicas con lo que luego se escribe, con la orientación del medio? ¿Verdad que entronca directamente con aquella frase del chaval de la facultad que dice no es que no queramos estar informados, es que no nos interesa nada lo que ustedes nos cuentan? Entonces, volvemos a lo mismo, la gran crisis que hay de los medios de comunicación y que deteriora muchísimo la democracia. Pero no el medio en general, porque mira, ayer hablábamos en la mesa redonda de ayer sobre el columnismo, la literatura, o sea, el periodismo literario. Y no es lo mismo que tú leas una columna, Manuel Alcántara, o sea, que ese hombre mandar una columna al periódico, ¿no? Quiero decir, te lo publiquen, eso no lo va a tocar nadie, ni de él, ni de Millás, ni de Vicente. Nadie va a tocar esa columna. A lo que está planteando Cristina. Yo que ya estoy jubilada, puedo ser más libre para decirlo en el sentido de que no me juego nada. Es que eso es así, Paco, pero no en los medios públicos solo, en los privados. El otro día me decía una compañera de un medio privado que le habían censurado, un medio privado. ¿Por qué? Pues porque su manera de expresarse, pues ya no le vienen, como dice Elena, si yo soy el director de un medio y tengo publicidad de fulanito y están metiéndose con fulanito, pues tú no vienes a hablar mal de fulanito y así no me quitan la cara.
¿En qué momento los medios de comunicación se han rendido, por no decir En todo el el momento que se ha ido, iba a decir una palabra, pero Dila. no, la publicidad. Sí, yo siempre lo recuerdo así, Claro. tanto en medios públicos como... tiene razón en lo de la publicidad, porque yo he trabajado en distintos medios públicos y privados, y por ejemplo el Corte Inglés es intocable. Era intocable cuando hizo la huelga. Intento, tú lo sabrás, bueno, todos lo hemos sabido, ¿no? El Corte Inglés ha tenido muy pocas, pero cuando ha habido algún amago así de protesta laboral y tal, pues censurado, no se podía hablar del Corte Inglés en tono negativo porque eran uno de los máximos afluentes de publicidad y de ingresos. Antes había muchos ingresos publicitarios del Corte Inglés y de otras empresas. Entonces, si tú dejas de escribir bien o mal de una empresa, no se notaba tanto que como ahora que escribes bien o mal de un gobierno. Es que se nota muchísimo la diferencia. Claro, antes dependíamos de la publicidad y ahora dependemos de la publicidad institucional. A lo mejor no es que te estén censurando y tal, No. la cosa es muy sutil. Tú tienes siempre un editor, un coordinador, un alguien que te va dirigiendo hacia... Vamos, son esas cosas sutiles. Pero no partiendo de la clase que el obrero, de la base que el obrero del periodismo le sientes dice, esa presión. ve a hablar de Sevilla, ve a hablar, ve a hablar. Pero fíjate que además... Mi opinión es que eso ha estado de siempre. Claro, No hay ninguna yo siempre novedad. lo O sea, sé. no Mira, estaba- la ha tocado, la ha Cierto. afectado. Claro, no, quiero decir que Pero ahora más. yo no soy periodista, pero vamos a ver, yo he visto cine y hay películas que hablan de Las esa presiones, presión siempre. en los periodistas americanos desde siempre, o sea, no es una novedad, o sea, que no creo que eso sea un problema actual, es un problema que ha existido desde siempre en el periodismo, vamos. No, tienes razón. Eso es Tienes cierto, ahí razón. tenemos ciudadano que y hay que decir, por definición, el poder tiene que ocuparlo todo, principalmente los medios de comunicación, porque les sirve luego para hacer campaña electoral. Pero Entonces no es un problema hay actual, aquí... No, pero estaría muy bien lo que tú Pero, decías antes, mira, Paco, que la gente, hay- que No, la pero ahora población se ha uniera agudizado. contra Y esa... solo Pero- tenemos una parte. El asunto... No hay donde elegir. O sea, si pierdo esta publicidad ya no tengo la otra. Sí. Con lo cual hay más servidumbre. Desde mi punto de vista, Además, mucho han más que cerrado antes. muchos periódicos, ha habido muchos despidos, ha habido ERE, ha habido... Y la situación de lo que es la prensa en los medios de comunicación Mucho más tradicionales que- es un páramo para buscar trabajo. Los periodistas somos el eslabón más débil de un sistema que está como está. Está que se cae. Bueno, se cae. No se cae porque parte está tomado por el poder. Si analizamos las cifras de Diputación, algún grupo político de la Diputación de Málaga sacó una información hace unos años sobre cómo se estaba haciendo el reparto publicitario en los distintos medios. Estará por ahí, no lo recuerdo, vamos, que no sé ahora dónde localizarlo, pero existe y seguramente lo conoceréis. Y eso te da una idea de cómo el poder trata de coparlo todo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? La capacidad de resistencia que tengan los medios frente al poder y los periodistas frente a los medios y las Pero presiones Paco, es que la externas. imagen que le estamos dando a los que nos escuchan, hay un perfil de periodismo que es así, de periodistas, que es el que dice Cristina, el chiquito o la chica que tienen una precariedad en el sueldo, que tienen una familia que saca para adelante, pero y esos grandes periodistas que han colaborado y han contribuido a esto que ha pasado. Porque aquí no todo el mundo es ni Cristina Mena, ni Lorena, no, aquí ha habido Luis del Olmo, ha estado Gabilondo, ha estado Carlos Herrera, esa gente que ha ganado millones de dinero con la publicidad, han sido periodistas y han colaborado y han contribuido a que hoy tengamos un Jiménez Los Santos o tengamos un Carlos Herrera. Quiero decir, alineados con un partido político, con una ideología, o sea, ese fenómeno también habrá que analizarlo. Claro, Porque no lo solamente que pasa es que la cola de ratón. El problema yo creo que es que no tenemos clase media en el periodismo. Exactamente. Cola de Somos ratón, obreros, claro, cabeza de león, efectivamente. Obreros o élite. Buen Efectivamente. Y un equipo, la gente dirá, el otro día salía el sueldo, Ángel Barceló, 1 millón gana, me parece al menos así. ¿Tú sabes lo que gana 1 millón de euros por contar cosas también? ¿Tú sabes el equipo que tiene Ángel? Nosotros con los bueno, 30 personas, 40, o sea que ya lo que lee, lo que dice, lo lee muy bien y lo cuenta muy bien, es una magnífica periodista, pero quiero decir, no lo hace sola, No. nadie hace un programa solo.
Todos los demás que ganan, pues eso, 1.000 euros, el autónomo, el que le dan no sé cuánto, el que le hacen hacer que... Entonces, quizás No, lo lo que mismo a la precariedad. es una idea magnífica esa de Cristina, hablemos de por qué no existe esa clase media que debería existir y que quizás sea, no tiene que ni que venderse, ni que por un lado ni por otro, sino gente que nos uniéramos y que dijéramos, oye, vamos a defender la honestidad de la profesión, ¿no? Es que Mira. Estoy sonriéndome al escucharos porque cuando empezamos a preparar todo este tema del periodismo y eso, vi una película era sobre en el origen del periodismo en el siglo XVIII, La última ilusión, no recuerdo cómo se llama, no recuerdo el título, joder, siglo XVIII, y estaba pasando esto. No te estoy diciendo que siempre... Bueno, igual. Estaba pasando esto, sí, los mismos poderes, La la misma prensa, dificultad, la misma dialéctica, el mismo problema del trabajador, pero estaba pasando eso. El y control de los medios siempre se ha querido representar el poder. Eso es normal, ¿no? Pero a mí me parece un poco naif, perdona, me parece un poco naif pensar en que existe el poder por un lado, el poder por un lado y luego el periodismo como un arma que resiste al poder, cuando en realidad es, ¿no?, el quinto poder, ¿no? El cuarto. Bueno, ya ni cuarto, quinto. Si es realmente el cuarto poder, entra en el juego de esas luchas fácticas de poderes. Entonces, al final ha colaborado de manera activa en conservar el status quo por un lado y en aliarse con otro tipo de resistencias contra esos poderes. Entonces, no creo que exista el periodismo contra el poder como gremio. Existen periodistas contra el poder y periodistas a favor del poder. Y ya Totalmente. Lo que ocurre, yo decía esto al hilo de lo que hablábamos de publicidad, cómo los medios tienen un problema económico muy grave que no han resuelto y que deriva, esto es global, ¿no?, coincide con la transformación tecnológica, pero en España está más agravado porque cuando la gran crisis viene a España ya empieza la transformación digital en todos los medios. En Europa empiezan a salir digitales. Y aquí, ¿qué ocurre? Que como todavía los ingresos eran muy altos porque la burbuja inmobiliaria aplazó la crisis mucho tiempo, la mayor parte de los medios no se metieron en hacerlo digitales y empezaron a darlo como una cosa complementaria y de difusión gratuita porque querían copar el mercado. Y una vez que acostumbraron a la gente a tener la información gratuita, pues decía, ¿y por qué vamos a pagar si la tenemos gratis? Entonces, se desmoronó la publicidad porque también es otro tema, las plataformas están captando muchísima publicidad y están dejando a los medios con muchos problemas y la publicidad por suscripciones en internet no llega y hay una crisis grave, entonces, y ahora sí que hablaremos de cuál es el futuro, porque yo creo que sí, esa es lo siguiente. Habéis mencionado el tema laboral, por eso te miro a ti. Si sois autónomos, si la mayoría de los periodistas sois autónomos y podéis trabajar para varios medios o tenéis exclusividad. Por eso lo de falso autónomo, por ejemplo... Si hay un corresponsal de eventos, donde Fran Sevilla, que está allá, ¿las noticias se las da únicamente a la serie o lo puede vender? Fran Sevilla de Fran Sevilla de Radio Nacional. Fran Sevilla, Radio eso sería un Nacional. freelance, no, eso no No, es pero, así. por ejemplo, la chica esta que hace todo, ¿cómo se llama? Tiene un nombre muy divertido. ¿Pero cómo funciona? Laura de Chiclana, no sé si la habéis visto, que tiene ahora mucha, que es estupenda. Claro, que ofrece su trabajo, su pieza. Claro, pero ella reportaje a varios medios. pero ella trabaja realmente, todo se está emitiendo, la mayoría de sus cosas a través de 4. Pero claro, ella es autónoma. De todas maneras, lo que ha dicho antes Elena, ahora después porque han pedido la palabra allí, si quieres lo ampliamos un poco, me he quedado pensando, tú decías lo del modelo francés, de que el gobierno da un dinero para no tener que vender publicidad, pero me he quedado un poco choqueada con las públicas. Pues entonces, teóricamente, las empresas de comunicación públicas no tendrían ninguna servidumbre Pero sí política, sería lo mismo, lo que pasa que se haría de manera transparente. Claro. No como se hace Pero ahora. ¿cómo haces tú transparente? Los medios de comunicación En función, públicos están claro. los que están más cuestionados, pero en realidad yo creo que son los que son más transparentes porque tienen una comisión parlamentaria, porque tiene... Pero Cristina también muy partidistas, ¿o no? Ahora mismo yo no sé si ellos están de acuerdo, pero yo creo que la información que se ofrece, información en los medios públicos es mucho más objetiva que en un medio privado. Pero luego hay que distinguir el trabajo del periodista que firma la información
con la línea editorial del medio. Efectivamente. Que muchas veces nos quedamos con el titular del Mundo, del País, o de ABC, me da igual, y que es un titular bueno, pues, interpretativo, por no decir opinativo, sobre, y hacen una pequeña editorial que lo están haciendo todo. Pero eso es la línea editorial del medio que lleva eso, pero tú luego lees la información del País, del Mundo, etcétera, de periodistas que han estado en el sitio, que han investigado, que han visto, y es una información. Sí, pero donde la ponen también. Es como lo si que pasa haces... es que aquí mezclamos mucho información y opinión. Claro, pero es como si, no, pero por ejemplo, si Cristina hace tú imagínate que tú haces una pieza, un reportaje sobre, no sé, un asesinato de una mujer, un asesinato machista, y tú llegas a tu medio y se lo ofreces. Lo pones donde tú quieras, donde el medio decide, donde el director decide. Lo pones, abre el informativo con eso, o te dice Cristina, esto va a la cola. Depende de las noticias que haya. Siempre es así, eso es lo que pues eso me refiero. exponía, que porque por muy el público que periodista sea, es responsable de su trabajo, pero claro, no pero no de... del medio, No, claro. Claro, pues el medio dependerá ¿Quién de... quería preguntar? Mira, no sé si hemos contestado la pregunta que nos han hecho sobre los autónomos. No sé si te ha quedado... Bueno, a ver, vamos a distinguir, creo que ya hemos aludido antes. Está por un lado el freelance de verdad y autónomo de verdad por vocación, porque dice yo en mi trabajo yo quiero hacer buen periodismo y busco compradores. Esta gente se va a los sitios donde hay conflicto o se va a hacer donde hay noticias que no se cubren habitualmente, donde los medios no tienen corresponsales y hacen un gran trabajo. Y luego lo venden al mejor postor. Por cierto, hay una periodista, Patricia Simón, que hace poco, bueno, trabaja para La Marea, hace poco se fue a Libia, venía de antes del terremoto de Marruecos, y ha estado publicando en El País. Ella vende a quien le compra. Luego tenemos otra, bueno... Perdona, ese producto tiene un comprador y punto. Sí. Pero no es fijo. Digamos que está en el mercado libre. Sí. ¿Vale? Sí, te dice, ¿cuánto me das por este reportaje? Sí, pero es uno. Y el medio... Pero compra uno. Hay Claro, gente, bueno, sí, No, citando la fuente se puede ofrece comprar a varios y te lo compran. Te lo compra quien te lo paga. Y ya se pactan las condiciones. Pero te lo compra uno. Generalmente difícil. Pues Sí, Rafael se lo puede comprar 3. No. No, te lo compra El País, te lo compra Prisa. Sí, no. Normalmente, Depende. Se publica una vez. a ver, normalmente pagan exclusividad. O sea, pagan exclusividad y salvo los grandes medios y casi siempre pagan mal. Pero bueno, No, un parte grupo, de esta gente un tiene... grupo como yo que sé, Vale, los centros que publican todos los periódicos. Eso yo lo tengo. Y luego, hay el otro modo de autónomo, que es aquel que pide colaborar en un medio o conoce a alguien o le encargan que trabaje. Y entonces le dice, mira, sí, pero las condiciones no te podemos contratar, te vamos a pagar tanto por tantos días de trabajo y entonces tú te tienes que dar de alta de autónomo. No deberían hacerlo, pero suelen pedir exclusividad. La mayor parte. Y entonces, No cuenta contigo. como no te No indemnizan, te pueden echar. puesto que no tienen nada que ver con la plantilla, porque el estatus político es como... No tienen ni que echarte. Pero de un día para otro te dicen, mañana hemos terminado. ¿Vale? No hay Esa es la contrato, situación. no hay ningún Ahora, tipo de contrato. cuando hay un falso autónomo, otra cosa que también peleamos desde los sindicatos, lo que pasa es que jurídicamente es muy complicado, es que los autónomos tengan un estatus. El problema es de representatividad, porque los sindicatos representamos en las empresas a aquellos que nos eligen o nos votan, o a nuestra afiliación, pero no a otros que están fuera de la empresa o que no nos han votado o no tenemos nada que ver. Entonces, ¿qué podemos hacer en los convenios? Pactar determinadas condiciones o presionar a las direcciones de las empresas para que a los colaboradores y a los autónomos les tengan consideración y vigilar para que se cumplan las condiciones mínimas que deben regir en toda relación laboral. Esa labor de vigilancia sí que la hacemos los sindicatos. Pero el mercado es bueno, ¿cuántos autónomos ha dicho que había? 75.000, ¿no? 75.000. Esto es el informe de la FAPE, de la Asociación de la Prensa de Madrid, que por cierto dio otro dato también en este último, que es que hay ya más periodistas trabajando en los gabinetes de prensa que en los medios. Lo que significa que de alguna manera los medios
han externalizado las redacciones Claro. y ahora son redactores pagados no por el propio medio, sino por el gabinete de prensa de una empresa o de un banco o de una Bueno, ayuntamiento. Inma, ya justo llevamos una hora Que de... quería, una palabra que quería pedir palabra. por ver un poquito un rayito de luz. A ver, no, venga, pregunta. Vamos a tirar. Vamos a ver, no, yo no soy profesional y creo que soy lector de prensa, que debe ser ya un... No, la verdad. Le vamos a poner el calendario ahí, el lector. Yo solo leo los fines de semana. Solo leo los fines de semana y como cosas testimoniales. Pero yo creo que aquí hay tres cosas. Y lo que yo no sé muy bien es la relación entre ellas. Hay profesionales, trabajadores, no trabajadores, autónomos, profesionales que no se organizan. Lo que pasa en los camareros, en la construcción, no sé, y así les va a todos los profesionales en todos los sitios, ¿no? Solo se colocan bien los que son particularmente buenos o tienen una fortuna, una estrella de cara un día, ¿no? Como les tienen una estrella de cara, ellos ya no se preocupan mucho en general. Lo mismo que pasa en los camareros, los constructores, los albañiles y todo eso. Los medios, los propietarios, estos están a punto de morirse, las grandes empresas, porque la gente como yo, el reloj biológico os va a quitar los medios, ¿eh? Y en consecuencia, lo que viene después, mis hijos, un periódico, el periódico está pegado a mí y yo soy una cosa como un diplodocus, ¿eh? Y mis hijos son doctores, no sé qué, gente muy formada, profesionales, pero no ven un periódico y no ven un telediario. No. Sus sistemas de información son paralelos y no son ignorantes. Están al cabo de todo, pero no van por ese sitio, con lo cual las grandes empresas en algún momento les va a pasar algo, cosas que imagino que ellos deben de saber y estarán buscando. Y luego está, digámoslo así, los ciudadanos, ni siquiera el poder político, que lo que hace es comprar con la publicidad, como habéis dicho. Yo he sido funcionario y muchos años hasta que me jubilé y yo me he hartado de escribir, que no soy periodista y no trabajaba en un gabinete de prensa, cosas que le he dado a periodistas de mi casa, de mi administración, que ha pasado al medio y que he visto literalmente copiar. Con lo cual me he convertido en una especie de periodista fantasma. Era un negro, ¿verdad? Vale. Lo que sí pasa es que los ciudadanos, ¿no? Ya no somos ciudadanos, ya somos individuos. Claro, si y por lo fuésemos tanto, un poco no exigimos, no conspiranoicos. reclamamos, no peleamos, no sé qué, y nos dan con sopa. Y por eso estamos con sopa. Si fuésemos un poco No nos conspiranoicos, indicamos. diríamos que todo forma un poco parte de un plan, ¿no? Porque cuanto más adormecida y más desinformada esté la ciudadanía, menos cuenta. De todas maneras, mira, en el instituto, aquí está Ramón, que es manipulada, profesor de más instituto, manipulable. Ramón es profesor de instituto, y yo me acuerdo, o sea, nuestra generación, tú hablabas de ese tipo de cosas, claro, es que desde abajo había como, no sé, ¿no? Cierta, incluso periódicos en los colegios, se fomentaba mucho y se potenciaba la redacción, el escribir, por eso yo tengo tanta vocación y tal. Hasta ese tipo de cosas ha desaparecido, o sea, que efectivamente el alumnado... Solo el dinero que han pedido para suscripción ha pasado a ir destinado a ordenadores. Que ya es significativo la simbólica de información crítica al Claro, dato. entonces, ¿de dónde? Tú pones una mesa redonda sobre el periodismo a nivel de interior y dices, Claro, el problema es que si ahora tenemos una inteligencia artificial, no es que nos escriba un texto, sino que podemos escuchar, como hemos escuchado hace 3 semanas a Messi hablando con un perfecto inglés, diciendo lo que quiere que diga la persona que le ha programado, el humano que está detrás de esa inteligencia artificial. Es ahora cuando necesitamos esos periodistas, ¿no? Esos periodistas que reivindiquen. Bueno, que sean de verdad. Yo lo voy a contar porque, por honestidad, como me conocéis, porque lo he hecho así, si no, no lo contaría. Cuando estuve en la campaña de política, del futuro, ¿no? Que iba para concejala y tal, pues claro, mis compañeros del partido estaban locos de contentos porque era una periodista que pudiera hablar y tal, pues para los mítines y tal, hacía mucho avío. Y entonces pues me encargaron varias cosas y tal, muy contenta. Y me acuerdo, fueron los primeros días donde yo empecé a oír hablar de la inteligencia artificial. Y mi hija mayor, que
que es psicóloga y es profesora y tal, pues yo te lo comenté, estábamos escandalizadas con el tema y me decía, ya más, yo lo sabía y tal, y yo decía, pero eso, ¿hasta dónde llega? Y me decía, ¿hasta dónde llega? ¿Qué tienes que hacer próximamente? ¿Qué tienes que escribir? Y le dije, un meeting en Churriana, ¿te acuerdas? Un meeting para la campaña electoral del PSOE en Churriana. Me puso campaña, ¿verdad? Meeting Churriana y me acuerdo de Jabato. Y no os podéis ni imaginar, no tengo que imaginar, pero era como si hablara yo no sé si es que eso sabe incluso como tú. O sea, no os podéis ni imaginar. ¿Pero era texto o era voz? Hasta ceseaba. No, pero una ¿Era cosa... voz? ¿Era voz? ¿Era voz? No, era texto, pero... hola, vecino, ¿me conocéis? Yo vivo en Guadalmar, no sé cuándo. Yo no daba crédito, o sea, me dio tanto pavor, por supuesto lo rompí, y era testigo, y yo hice el vídeo. Pero quiero decir, hasta ese punto, entonces... Es que ahora te lo hace con tu voz. También, efectivamente, exactamente igual. Sí, porque ha habido muchas denuncias y actores, hay actores y actrices que han denunciado ya, que han grabado la película con la voz de ellos. Entonces, quiero decirte que eso ya es, o sea, o paras esa historia, volviendo un poco, yo creo que no es imparable. Te viene ahora un niño de 16 que está en segundo de bachillerato y te dice, quiero hacer periodismo, y le dice... No, bueno, yo también diría que no, pero sí. Entendido como sí, que es que yo una pregunta, Claro. perdonadme, Sí. a raíz de ese momento, ¿siguen estando en la entrada de las facultades los periódicos de La Opinión, Málaga Hoy, Sí. que se ponían y se ponen delante de... Ahora, bueno, en el caso de la facultad nuestra está el que se hace con la universidad, ¿cómo se llama? Aula magna. Aula magna, sí. Aula magna, ese sí está. No. Y luego a veces hacen campañas y tal y llevan pues nosotros, pero no es como antes siempre estaban ahí. Tú fíjate. Pero es que ya nadie, es que No quiero... yo cuando hablo con mis alumnos nunca han tocado un periódico, ¿no? Yo lo llevo a la clase se lo doy así como si fuera a tocarlo y que sepáis lo que es. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo con que no lean, lo que pasa es que se informan de otra manera. Están las ediciones digitales y sobre todo se informan a través de redes sociales. O sea, y lo estamos viendo. El país ha entrado ahora en TikTok. Pero para informarte en redes sociales, no hay contrato tienes que ir a buscar al lector donde está. La moderadora que habla más que los invitados. Tienes que buscar al lector o al ciudadano donde consume información y ahí están todos los medios están en las redes sociales. Perdóname, termino la pregunta, quería terminar Perdón. por el tema de la universidad. De alumnado que entra y número de egresados que salen en el caso de la Universidad de Málaga. ¿En total o de mi facultad? Yo te puedo decir lo mío. De tu facultad, claro. Vale, en periodismo unos 160. ¿Qué nota de corte hay? Ahora ha bajado muchísimo. Estábamos en el máximo al principio, estamos en un 7 este año. O sea, ha bajado. En un 7 de 14, un 5. Estuvo más alta que medicina. ¿Y sale? ¿Cuánto termina? Suelen terminar bastante. La verdad es que no sé decir exactamente el número, pero yo un 80%, 85%. ¿Y las prácticas dónde las hacen? Las prácticas hay en los medios de comunicación tradicionales, digamos, gabinetes de comunicación, empresas que crean también gabinetes para informar. Vamos, prácticas hay bastantes. ¿Tienen tutores académicos y tutores en la empresa que vigilen? Deben de tenerlos. Sí. Otra cosa es que luego la empresa los ponga o no. En el caso de la facultad sí hay. Pero normalmente la práctica la hacen allí, lo que hacen es un poco el seguimiento, de que cumplan las horas, en fin, un poco esto. Porque también hay el peligro de que hay muchos medios que tienen pocos recursos que utilizan a los alumnos en práctica como redactores. Y medios con muchos recursos que lo utilizan Que también. ¿no? Los becarios en Pero eso pasa en la relación de toda la vida de Dios. Tú quieres escribir, tú quieres salir hablando por la radio, tú quieres hacer un vídeo. Claro, ¿no? Y debe darle la oportunidad de que lo hagan, ¿no? Eso sí. Pero sí sustituir, o sea, son 5 horas de trabajo, no son 8, en fin, tienes que hay cosas, de verdad, hay situaciones tremendas. O sea, nosotros hemos visto las productoras ajenas, pero que trabajan en instalaciones públicas, son producciones mixtas, es terrible. O sea, niños y niñas que han terminado, que ganan 500 euros, que se pasan desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. 500 no, menos, son 300. En una habitación con luz artificial, muy fuerte.
Pero como decía Cristina, es una cuenta pendiente, o sea, ver la profesión no de los que salen diciendo, recibiendo premios Ondas, que se los intercambian todos los años, sino de esa cantidad de gente, como dice Paco, que salen y salen de la universidad y ¿a dónde van? ¿A dónde van? A eso. Hay un asunto ahí que, bueno, espero que esto se regule pronto mediante una ley, que es el papel de los becarios en los alumnos de práctica en las redacciones, porque hay muchos medios que ante las dificultades económicas están sustituyendo mano de obra estable por becarios. Sí, sí. Detrás de unos becarios vienen otros y detrás otros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y ahí tienen una responsabilidad muy grande las universidades. Cuando mandan a sus alumnos a hacer prácticas a un medio, tienen que vigilar primero que tengan un tutor académico y luego vigilar que tengan también un tutor en la empresa. Y los sindicatos también. Y los dos Tienen también esa obligación. Toda la información nos la pasan, tienen la obligación de pasárnosla a los sindicatos. Otra cosa es que haya que pelearse con muchas empresas para que lo hagan. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un becario y un... ¿Hasta dónde puede hacer un becario? ¿Qué hace? ¿Acompaña y lleva el micro? ¿Se va él solo y hace una entrevista y luego la... ¿Cuál tiene que ser? Pues, luego hacer una entrevista en el micro... No, si está aprendiendo, debería tener un tutor que vaya con él hasta que aprenda. Vale que en la última fase, pues, bueno, salga a torear solo. Bien. Pero debe tener un tutor que vigile su progreso. ¿Qué ocurre en muchos medios? Porque al segundo día lo mandan a ruedas de prensa por ahí y lo hacen responsable de una información, sin nadie que controle nada. Eso está ocurriendo. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar un becario? Pues igual que hasta un colaborador. ¿Cuánto un colaborador? Eso te iba a decir, plantilla? Paco, esa figura también es importantísima. Teóricamente, colaborador o colaboradora. Nosotros hemos visto hacer los programas de Semana Santa entero con el nombre de colaborador, gente que está contando su historia, su vida, es que cubriendo puestos de trabajo. Con la son los dos grandes nichos de precariedad. Entonces, ¿dónde está el límite? El límite tiene que ser que esos trabajadores, colaboradores, falsos autónomos o lo que sea, o becarios, no estén en el engranaje productivo de la empresa. Es decir, que cuando se hace el reparto, no diga fulanito se encarga de tal, fulanito se encarga de cual. No, puede ir acompañando a alguien o haciendo tareas menores que no sean para emitirse o publicarse en el trabajo del día. Por tanto, que estén al margen. De manera que si se le puede encargar un vídeo atemporal, que poco a poco lo vaya haciendo, tutorizado, que luego se pueda emitir, vale, pero que esté fuera del engranaje productivo, porque esa es la manera de que no estén ocupando puestos de trabajo. Y aprenden. Sí, pero que... Eso está ocurriendo no en el periodismo, en todas partes. En todas las profesiones. O sea, yo fui ayer a hacer el trimestre a mi asesor fiscal y hay una chica en prácticas y fue la que me hizo a mí el IVA y el no sé cuánto, no sé qué. O sea, quiero decir, eso no es exclusivamente el periodismo, es que te vas a... No, tienes razón, lo que pasa es que aquí estamos hablando de información. Sí. Que dice el Consejo de la información no es una mercancía, no igual que ocurra eso en una cafetería donde al final resuelve más o menos cafés, a que esté manejando información. Lo dice el Consejo de Europa en su código deontológico europeo. La información no es una mercancía, es un bien fundamental para la democracia y es un bien a proteger. Pero lo que ha dicho Lole... ¿En medicina que se juega la vida de una persona? Sí, te están acompañando. Pero Miguel, lo que ha dicho Lole de los en sindicatos... no los dejan solos. Lo de los sindicatos es muy importante porque en el tema del periodismo... Insisto, la imagen de una persona vulnerable y frágil que no puede protestar porque su puesto de trabajo tal, la sabemos. Pero también sabemos que hay programas, yo te podría decir programas con nombre concreto, que se hacen en televisión, Canal Sur Televisión, con un señor que lo presenta y lo modela, que cobra un sueldo estupendo. ¿Y sabes cuánto cobran los colaboradores y colaboradoras? Periodistas, 80 euros. Incluso te tengas que desplazar de Granada a Sevilla. ¿Quién está consintiendo eso? También la profesión, quiero decir. No es solo hay un malo y un poli malo, un poli bueno. Aquí hay mucha gente... Desconozco ese caso, pero sí quiero resaltar que hay que distinguir entre relación laboral y libertad de expresión, ¿vale? Que son cosas distintas. Alguien que va a una tertulia a hablar pues porque es especialista de un tema y le apetece hablar de eso, o no cobra por ello, porque, vuelvo a lo de antes, estar o no sometido al engranaje productivo de la empresa. Si te dicen tal día a tal hora aquí, es un trabajo. Pues y si no falta y no puede faltar... Lo habitual es que te inviten claro, y que vayan a colaborar. Anda, vente, que no sé qué, si tú sabes mucho de esto.
Bueno, los que estamos aquí hemos venido porque nos habéis llamado, ¿no? Sí, pero que te quiero decir que en los medios de entiendo comunicación... perfectamente. Sí. Exactamente, tú dices, bueno, yo voy a una asociación sin ánimo de lucro y colaboro, pero tú te llamas la SER y tú dices, ¿cómo? Un colaborador o colaborar todos los días, a la misma hora, tal, y no cobran. Es que somos una asociación, pero nosotros, sabes que hemos estado hablando con periodistas para que vinieran a este ciclo y participaran, y hemos tenido periodistas que han dicho que no, pero por temor. ¿Por temor? Porque esto es un discurso crítico y temían que su puesto de trabajo pudiera peligrar. Bueno, hasta ahora no estamos siendo muy críticos. No estamos contando No, cosas. quiero decir, el sentido del ciclo del periodismo es un sentido crítico. Porque todo lo que hacemos es un poco como... Sí, que no pueden hablar con libertad. Eso, y a mí aquello pues me impactó, ¿no? Porque, claro, yo desconozco todos los bajos fondos vuestros, ¿no? Entonces... Los bajos fondos, sí, como toda la profesión. La de mi profesión sí los conozco muy bien, pero los vuestros no. Y aquello me impactó, ¿no? Porque digo, joder, ¿cómo estamos, no? Esto lo recuerdo yo de hace muchísimos años, ¿no? Autocensura. Respecto a eso me gustaría decir dos cositas. Sí. Una, muy importante que han pasado. Una muy grave y otra que es un poquito de luz. La grave, una compañera de Huelva que la han condenado por primera vez en la historia en España por publicar. Bueno, ¿habéis visto la noticia que ha salido hoy de Jenny Hermoso? Creo que la he visto en Telecinco. A Telecinco le han filtrado las declaraciones ante el juez. Ese sumario es secreto. Y la ha publicado Telecinco. Estoy por ver si va a pasar algo. ¿Y la compañera que Pero la compañera de Huelva publicó una información que era secreto de sumario, que era de relevancia pública. No estaba en secreto en sumario, ya era público. Había dejado de serlo. Bien. Encima. Bueno, sí, lo que viene a decir el juez más o menos es que ha publicado cosas que no debería porque eso podría perjudicar a la familia o hacer daño a la familia. Pero hay otro asunto, y además dice, y eso no es, y lo que ha publicado no es de relevancia pública. Tenemos un juez que se convierte en periodista. Él decide qué es o no de relevancia pública. Y la relevancia pública la tiene que decidir el periodista porque se debe a sus lectores o a sus radio oyentes o a sus telespectadores. Se debe a su público. Y él tiene que decidir, con sus criterios éticos, qué es o no de relevancia pública y cómo lo cuenta. Y si a alguien le ha molestado, tiene derecho a replicarle, tiene derecho, y si no, pues puede querellarse. ¿No? Puede querellarse, pero pongamos que le pueda pedir una indemnización y ahí se acabaría. Pero estamos ante un caso penal, es decir, un delito por haber publicado una información que era de relevancia pública, porque recordad que fue el caso de Laura Luelmo. Que era cierta. Claro, era el caso de Laura Luelmo y lo que estaba en disputa era... los datos que publicó eran relevantes porque era determinante para saber si intervino una persona o dos en el secuestro. Bueno, pues esa compañera está condenada a cárcel, que no son 2 años que luego no los cumplen, no, creo que son 4, es decir, entraría en la cárcel si se ratifica la sentencia. Está recurrida y esto es gravísimo, sobre todo porque conduce a la autocensura, porque a partir de ahora, pues bueno, a ver quién publica algo. En cualquier caso, si has publicado algo que es secreto de sumario, tendrías que investigar quién lo ha filtrado, porque ese es el que realmente... No era secreto. Pero pongamos que fuera así. Es quien lo ha filtrado, pero no el periodista que ha hecho su trabajo, que es difundir, dar a conocer la verdad de los hechos. Bien, esto es un caso de autocensura. Y el otro rayito de luz que creo que ha ocurrido la semana pasada es que el Parlamento Europeo ha aprobado la Ley Europea de Medios. Sí, pero con la posibilidad de espiar a periodistas y a familias. Bueno, eso está limitado y está... Bueno. ¿Cómo es eso? Esto que ya vienen haciendo mucha gente, ¿no? Hasta ahora era al periodista, pero ahora es periodista. Bien. Y en caso de mucha gravedad, que determinan no sé quién, a la familia también, con lo cual... ¿Pero la ley sobre qué? Explicárselo. Bien, la Ley Europea de Medios implica medidas para proteger a los periodistas de las presiones y a los medios a publicar quiénes son sus accionistas y sus propietarios. Cosa que ahora no ocurre en España, bueno, en muchos países, porque no hay transparencia ninguna. Entonces te cuentan una noticia
Y curiosamente, a lo mejor, pues el accionista es, no sé, una empresa que se ha dicho antes. Si es accionista, pues no va a publicar nada, pero el que lee la información o el que la ve tiene que saber de qué estamos hablando, quién se lo cuenta, porque eso es fundamental. Y esto nos lleva a las presiones, que es el principal problema, la autocensura. Ahora mismo lo que está ocurriendo con muchísima frecuencia son las demandas multimillonarias a periodistas que han publicado, críticos independientes, que han publicado informaciones que no convienen. Entonces, yo tengo mucho dinero, publico una información que no me gusta y le presento una querella por lo civil, una demanda civil, porque yo estimo que ha vulnerado mi derecho al honor, y mi derecho al honor pues yo lo calculo en, no sé, 300.000 euros, por ejemplo. Claro, el periodista a partir de ahí, bueno, si sale vivo de esa, podrá seguir trabajando, pero si no, tiene que cerrar e irse y dedicarse a otra cosa. Ese es un riesgo que está ahí. Y esta es una de las cosas que alerta el Parlamento Europeo, y esta es una de las cosas que ha metido en la ley. Creo que es interesante leérselas, creo que en los próximos días, los próximos meses tendrá recorrido y se hablará bastante de ello. Ahora empezará con estos asuntos de debate no cerrados del todo, que imagino que tendrán que desarrollar mediante reglamentos o lo que sea, pero que va a entrar en esto tan fundamental para la democracia como es el periodismo, porque en Europa la democracia se puede ir a la mierda en un momento dado, y lo estamos viendo en algunos países poco a poco. Es que cualquier forma de regulación de la libertad de expresión o del periodismo, para mí es censura. Es que yo creo que una cosa es que tú hagas una mala práctica, la firmes, porque claro, el problema es que ahora mismo todo el mundo es anónimo, ¿no? Todo lo que está pasando en el discurso de odio, en redes sociales, la desinformación, etc. O sea, tú tienes, ahora mismo hay mecanismos, como cualquier otro ciudadano, si tú atacas a una persona, a su orden vital, hay mecanismos ya para hacerlo. Para mí cualquier tipo de... me da muchísimo miedo ese tipo de regulaciones, porque de alguna manera está regulando también... ¿Qué tipo de regulaciones te refieres que puedan...? La ley esta, bueno, que todavía no es ley porque tiene que pasar todo el trámite. Está el acuerdo del Parlamento Europeo para convertirla en proyecto, para convertirla en ley, ¿no? Con muchos defectos graves como este que digo. ¿Tú no crees que cualquier tipo de regulación al final es una forma de censura? Todas las leyes que ha habido en torno a la libertad de prensa y todo este tipo de cosas, al final, son, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Regulación a qué te refieres? ¿Decir que los medios de comunicación deben decir quiénes son sus accionistas? Bueno, eso sí. Algo que, eso sí, que todas las empresas están obligadas a me llevarlo refiero a la forma del en el trabajo registro del mercantil, ¿Qué pero que puede lo hacer pongan el en periodista o qué que no lo puede pongan en hacer? su... Claro, Eso al lado sí, del eso estado sí. directivo tienen que poner quiénes son los accionistas. Eso debería de ser público totalmente, Claro, eso sí. No, por ejemplo, regular que la publicidad vaya en función de la audiencia y no de criterios políticos, ¿esa es una mala regulación? Por ejemplo. Y hay depende otras qué muchas. tipo de publicidad. Si la institucional sí, si es publicidad Por libre, ejemplo, yo puedo poner la publicidad donde Por quiera. ejemplo, permitir que los medios de comunicación se puedan establecer estatutos de redacción y consejos profesionales que denuncien cuando hay presiones políticas sobre los periodistas Eso me parece muy bien. o económicas, o cuando se hace una mala información. Es decir, que exista esto es regulación. Ahora, si dices, si te refieres por regulación a injerencia de los gobiernos en los medios, no debe. Y precisamente esta ley lo dice, ¿no? La ausencia de regulación es lo que convierte el sistema de medios en la ley de la selva, donde lo que prima es la supervivencia económica, y ahí entra la publicidad. Y entonces tú informas de lo que yo te diga, porque si no te voy a retirar la subvención o la publicidad. Pero tendrán que buscar otro sistema de financiación, porque ahora mismo dependen de eso. Hay que regularlo para que la publicidad, que es dinero público, vaya o directamente, como se hace en Francia, a todos los medios en función de su la publicidad pública, subvención directa, o pero que la luego está la publicidad se haga con criterios de audiencia. Creo que hay una sentencia muy interesante de un medio de Málaga, no sé si es creo que fue El Observador, donde la sentencia dice que se le discriminó en el reparto publicitario y que le tienen que... Bueno, deja ahí a criterio, deja para desarrollar luego la cuantía de la indemnización. Lo que pasa es que eso sí, por la audiencia, en televisión, por ejemplo, sería una leonera, porque claro, cuanto más malos programas, cuanto más telebasura, pues más audiencia. En fin, eso puede entonces, provocar criterios un fomento del amarillismo, pero bueno, lo que podemos hacer es que Rafael nos invite a otra mesa y seguimos hablando porque... Sí, yo quería un par de reflexiones sobre las cosas que habéis dicho. Una
es sobre que el periodista también es un individualista a la hora de sindicarse y no lo busca. Creo que eso, para ver un poco el problema, la raíz y la voluntad también de esa profesión, ¿no? Y al final es una profesión no fácilmente sindicable como puede ser un trabajador, unos camareros o gente que trabaja en una obra, porque al final la mayor parte de esos trabajadores trabajan en eso no por vocación, trabajan en eso porque tienen que buscar una manera de sobrevivir. Por lo tanto, el objetivo común a lograr que es tener un trabajo digno, esa pulsión es mucho más fuerte, pero al final el periodismo, búsquenlo más, la verdad o no, es una actividad creativa. Y el creativo al final en última instancia lo quiere destacar. Entonces es mucho más difícil tener la solidaridad que se necesita como para poder sindicarse, eso por un lado. Por otro lado, a la hora de apelar al público o de que al público no le interese lo que estamos haciendo, es que lo que se hace con si se informa o no se informa, yo creo que al final no hay falta de información, lo que hay es sobreinformación. Hay muchísima información hasta hartarte, pero de muy baja calidad. Entonces tenemos unas herramientas como son Internet, como es Internet, que para la difusión de la información debería de ser básicamente pues una especie de, para una cultura arcaica sería básicamente una cosa hecha por los dioses. Internet a la hora de informar, a la hora de difundir sabiduría, etc. Pero es que lo utilizamos fatal. Y lo utilizamos fatal no es por nada. Y le afecta al periodismo como afecta a cualquier otro palo de nuestra sociedad. Y es porque la base que sostiene una sociedad decente, que es la educación, está por los suelos. Entonces, de poco sirve, decía Schiller que de poco sirve la democracia si el pueblo no está preparado para ello. Pues con la información, con todo, en todos los palos es igual. Si no preparamos en la base, que es la educación, a los ciudadanos del futuro, para que puedan seleccionar la información que deben de leer, para que puedan contrastar, para que puedan tener un pensamiento y un juicio crítico, da igual que existan las herramientas. Un pequeño matiz, a lo que has dicho, que hablamos ayer, que yo no pienso que el periodismo sea una actividad creativa, yo creo que es un oficio. Creativo es pues un literato que haga un artículo o que escriba un libro, pero yo creo que el periodismo es oficio, no es arte. ¿Tú crees que un periodista y otro periodista escriben igual? Sin embargo, un alfarero puede hacer otra... Bueno, un poco las dos cosas, ¿no? Puede ser crítico de algo, tener una especialidad y ser muy entendido y tal y cual, pero no deja de ser un oficio. Yo no lo veo artístico. Bueno, depende, ¿no? Yo creo que quieras tú ya incluirle matices... Las artes en general son bueno, ya está aquí, hay más mesas redondas, por cierto, que para mí es una mesa fantástica. ¿Cuál es la tuya, Manuel? El día 21 de noviembre. 21 de noviembre en la UMA. Quiero decir una cosa. Sobre el periodismo cultural. Si hemos terminado, yo quería decir una cosa. Es que un poquito de esperanza. Es decir, el periodismo no va a desaparecer nunca porque la gente tiene necesidad de saber. Porque en base a la información que recibimos organizamos nuestra vida. ¿A qué colegio llevamos a nuestros niños? ¿A quién votamos? Si nos compramos una casa o esperamos. Necesitamos información fiable. Entonces, es fundamental. El periodismo va a existir siempre. Lo que está en crisis es el sistema de medios. Y la profesión periodística está hecha unos zorros. Eso es cierto. Pero paralelamente a estos medios que están hundiéndose, vamos a ver, que tienen dificultades para sobrevivir, seguirán sin duda, pero están haciendo muchos medios nuevos, fundamentalmente de pago, que son nuevos, aquellos que empezaron a hacer periodismo digital antes, los primeros, les va relativamente bien. Hay algunos digitales que están aumentando plantilla continuamente, que pagan bien. En las provincias han surgido también medios que sobreviven, y no hablo ya solo de digitales, hablo también de productoras audiovisuales, gente que hace periodismo a través del cine, eso se está dando, hace grandes reportajes, Claro, es decir, esto es una cosa viva, en crisis, desde luego, siempre ha estado en crisis, pero y en continua mutación, y por tanto yo... ¿Y se habla igual de la prensa escrita, de la radio y de la televisión? Si se habla igual, dice. Es decir, todo lo que estáis comentando y estáis No.
Es Eso es No, que eso ahora mismo es lo... Eso, más a la prensa escrita. No. General. Hoy día los general, pero claro, medios... en hora y media no podemos pero puntualizar. La radio no para de perder oyentes, la televisión convencional nadie sabe. Pero atentos, La prensa no lo bueno, hace. pero ¿qué está ocurriendo? La radio mete una cámara y da los programas en directo. Saca vídeos que los mueven redes. Y tiene una web donde da informaciones. Y tiene podcast. Y además hace documentales. Es decir, la típica división que conocíamos... total. Hay Vamos, la misma que auténtica decía mutación antes, que va en continuo es verdad que cambio. hay una transformación de la sociedad, así que el problema está en que cuando decimos en mis tiempos, en la tontería, porque tus tiempos son también estos, pero te obliga a reinventarte, a estar al día, ¿verdad? Y es como muy difícil, ¿verdad? Porque los lenguajes han cambiado mucho. Pero bueno, muchísimas gracias. Que sí, dile que tú de periodismo. Que no se os olvide que seguimos, quien sea, que quien te la pregunte. próxima, el día Hemos pasado y he hecho como... El día 17, el martes que viene, es 17. el diálogo entre... Pablo Bujalance entrevistará a Juan Antonio García Galindo y sobre el periodismo y de la transición en España. Eso el martes. Y el jueves, en el Colegio de Aparejadores, sobre las tertulias. Tendremos una mesa redonda sobre la figura del contertulio y la contertulia y las tertulias.